Hoy somos casi 17 millones de guatemaltecos, según el RENAP, situando la tasa de crecimiento entre 1.8 y 2.5% durante los últimos 5 años, consolidando uno de los factores que condicionan nuestro subdesarrollo. El guatemalteco vive un promedio de 70 años. Durante sus primeros años de vida crecerá con la tendencia de ser un posible caso de analfabetismo o desnutrición. Llegada la adolescencia, decidirá un camino para experimentar su pronta inclusión a la sociedad. Sus opciones serán la delincuencia, deserción escolar, drogas. Si crece en un hogar disfuncional, seguramente saldrá de casa con poca preparación y experiencia, topándose con la falta de oportunidad, después de luchar contra el cuello, la familia, el dinerito debajo del tapete, que son los principales generadores de empleo en este país. Se dará cuenta que nuestro país no es el país de la eterna primavera y decidirá ser parte de la sociedad tratando de no modificar el sistema y volviendo los problemas sociales hábitos para él y su futura familia. Cuando llegue a la edad adulta, se dará cuenta que la deuda externa del país superará los 7.496 millones de dólares que el 30 de abril de 2015 se debían. También escuchará los noticieros hablando sobre esos temas y que uno de los principales factores de la deuda externa es mejorar las condiciones de producción del campesino. Pero cuando éste vea por la ventana, se dará cuenta que el campesino guatemalteco no puede exportar al extranjero porque su producto no es de calidad internacional y en consecuencia el mercado objetivo será reducido al nacional. Esto sucederá con miles y miles de guatemaltecos que sumados buscarán sustentar una familia y por ende generarán competencia, precios bajos y pocos ingresos, consolidando a más de 9 millones de guatemaltecos como incapaces de mejorar las condiciones sociales del país. Años 90 al 2015, esos 25 años, se deterioró nuestro país porque a los jóvenes les valió madre el país. Los viejos que ya estaban contaminados, corruptos, promiscuos, ladrones y y todos los epítetos que podrían tener y todo eso, ya no iban a cambiar. Esos 25 años se metieron ellos en otros rollos y no les interesó el país. No les interesó el país. Y en los últimos 5 años se metieron a la tecnología y los encofró. Están muy conectados con el mundo, pero están desconectados con una realidad. O sea, no saben, en este rollo estamos metidos todos, ¿verdad? ¿Y cuál es la tuya? A la mía, la XLG J36, está mejor que la J4 vos. Y están metidos en ese rollo. Una sociedad enferma y deprimida porque no tiene como que esa falta de conciencia y a la vez falta de voluntad propia para salir adelante, ¿no? Fíjate vos que sacaron 26 latas por 8 que sales vos. Hay que ir a comprar. Y entonces están metidos dentro del alcoholismo, están metidos dentro de la droga, están metidos dentro de un montón de cosas, sin entender que están acabando con su propia vida y por ende, con su propio núcleo y por ende, por su propia ciudad y por ende exactamente íbamos creciendo como una bola. Y que vengan del extranjero y nos digan, nos señalen con que estamos mal, pues. Pero ¿por qué estamos mal? Porque en primer lugar no tenemos educación. El guatemalteco solo busca su propio beneficio, solo dice yo y para mí. Entonces, por eso lo defino así, porque un dictador es aquella persona que busca en sí mismo todo lo que quiere, todo lo que anhela, todo lo que posee y aún así quiere más.
Fíjense que aquí el alcalde nos mandó antimotines, nos mandó a robar las cosas como una discriminación. Sí, tenemos una grabación que nosotros quisimos dialogar con ellos y nos dio la espalda. Nosotros nos quisimos altar con el himno nacional de nuestra Guatemala, este bello país que tenemos, que lo queremos defender. Lamentablemente, ¿qué hicieron los antimotines y seguidos los demás que están aquí, la policía? ¿Qué hicieron? Apuntarnos con las armas, querer lanzar bombas lacrimógenas. Eso no se hace si nosotros venimos a luchar y a defender pacíficamente. Sacaron, como le digo yo, que hace el Rambo, así le dice de una vez sin parar, como que se puede, somos animales. Es el guatemalteco el culpable de lo que hoy vivimos, pero ¿tenemos capacidad para confrontar nuestra propia historia? Racismo, genocidio, homicidio, discriminación, desvalorización, prejuicios, exclusión, marginación, todo nos lleva a lo mismo. ¿Es Guatemala el país de la eterna primavera? No. La sociedad guatemalteca es un monstruo que se esconde tras los problemas sociales. Su cuerpo obedece de acuerdo a la conveniencia, especialmente si hay dinero de por medio. Cuando algunos defienden la poca soberanía que queda, otros son objetos manipulados. Cualquiera que sea la profesión del habitante, región donde viva, todos están de acuerdo en que hay algo malo en este país, pero nos dedicamos a buscar las razones en clasificaciones ordinarias, tomando en cuenta el sexo, religión, edad, etnia e ingresos. Y a pesar de los profundos estudios que buscan las causas o razones, todos absuelven de responsabilidad a los mismos guatemaltecos. Nuestro mal está en una concepción simple. Las actitudes determinan nuestros actos. En consecuencia, el guatemalteco es el verdadero culpable y creador de ese mal. La sociedad guatemalteca.
Este es el grupo más grande en nuestra sociedad. Quienes pertenecen a este grupo pueden describirse como personas escrupulosas que tratan de ganarse la vida honradamente, pero se enfocan en ellos mismos nada más. Ven la política como irremediablemente sucia. No les corresponde organizarse con otros guatemaltecos para pelear sus derechos porque no les interesa. Es el tipo de persona que paga un polarizado pensando que así arreglará la inseguridad y que nunca le pasará nada. Es el regateador de mercado que pone precio al trabajo de los demás porque solo le interesa llevar comida a su mesa, llevándose entre los pies al productor y al vendedor. Es aquel que paga salud privada porque sabe que hay miles de miles muriéndose en la salud pública, pero igual no le interesa. Pero el indiferente solo viene y critica y no se pone a ayudar a la gente, sino que solo critica y señala a la gente, pero no hace nada por cambiar lo que está pasando en el país. Primeramente, ese tipo de personas es bastante egoísta. Y lamentablemente de esas habemos tal vez unos 13 millones de guatemaltecos. Ese tipo de personas que no dimensionan lo que pueda pasar es porque viven dentro de una campana de vidrio, donde no han tenido ellos experiencia ni han tenido que estar haciendo cola en un hospital general para que los atiendan y para que les den medicina y para que al final les digan, no hay. Y si quiere usted, aquí hay y vaya a tal lugar porque ahí le cobran muy bien y ahí hacen bien el servicio, porque hay una componenda dentro de ellos y un hospital o un laboratorio fuera. Es una persona que nunca ha caminado y nunca ha tenido la oportunidad de que le roben el celular caminando como peatón, porque nunca ha estado en un mercado general donde tiene contacto con personas y donde la clase de la gente es una gente trabajadora, sudorosa, una gente que tiene un nivel académico o un nivel de cultura muy bajo. No ha tenido esa relación. Entonces ha vivido dentro de una cúpula de vidrio que no le ha permitido tener realmente la realidad de un país. Por lo tanto, no podría él pensar como alguien que haya tenido ese contacto o esas vivencias. Alguien que haya tenido que ir dentro de un bus y que aparte que lo tocan, que lo roban, que lo maltratan, que lo empujan y que todavía entra alguien y con un cuchillo los amenaza, eso no lo ha vivido. Por lo tanto, por esa razón es que esa clase de gente no puede pensar en que exista un país diferente al que ellos tienen conceptuado. Buenos días, oficina del destino, ¿en qué puedo servirle? Bueno, sí, me dijeron que pasara a esta oficina. Vengo en selección de país. Perfecto. Esta es la oficina de inclusión social. Aquí usted elegirá el papel que desempeñará dentro de la sociedad en que viva. ¿Qué país eligió? Guatemala, el país de la eterna primavera. Elija uno. Esta es una farsa. Todos dicen ignorante. Mire, lo que pasa es que usted eligió Guatemala. En Guatemala solo hay 3 tipos de personas. Y de acuerdo con los datos de su perfil personal y familiar que usted adjuntó aquí, pues eso es lo que le toca a su perfil. La verdad no he leído lo que yo tenía que elegir. Por favor, explíqueme.
Mire, usted eligió el país de Guatemala. Por tanto, a usted le tocó ser el habitante número 1 del 17º millón. Por lo tanto, a usted le tocó un perfil. Pero, ¿y las cosas bonitas? Todo eso hermoso que tiene Guatemala. Ay, no. Pues miren, como dicen en Guatemala, esas son puras pajas usted. Ahí solo ignorantes hay. Usted nacerá en una familia pobre. Su familia no tendrá para costear ni su alimentación ni su vestuario. Usted seguramente abandonará la escuela a los 12 años y le tocará trabajar. Estará condenado a un sueldo mínimo, si es que bien le va. Pero en fin, mire, como usted dejó de estudiar, usted no puede optar a un buen trabajo, a un trabajo remunerado. Usted será ignorante en temas de política y pues arruinará su ecosistema. Pero es Guatemala, el país de la eterna primavera. Esas son puras mentiras. En ese país a usted lo van a timar, a usted lo van a engañar, le van a prometer cosas que jamás en su vida le van a cumplir. Además, usted será un ignorante. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que usted nacerá y no se recordará nada de lo que hoy hablamos. No podrá hacer nada al respecto, porque ese país está condenado al fracaso. Siguiente. Pero, ¿puedo cambiar de país? ¿Puedo ir a Estados Unidos? Lo siento, pero yo ya no puedo hacer nada. Pero cuando usted crezca, tal vez se puede ir de mojado. Siguiente. Los ignorantes conforman el segundo grupo más numeroso. Este tipo de personas son las que compran una factura para no pagar multa en la SAT. El típico estudiante que paga al catedrático para ganar un curso, sin darse cuenta que él es el problema. Es el individuo que ofrece mordida a un policía creando corrupción. Es el que tira basura y daña su tierra. Es el que se vende por una bolsa de arroz, una lámina o frijol. Y es el que se agrupa cada 4 años con el más corrupto. Son estos los que inconscientemente definen el curso del país. Su ingenua colaboración con el mal se explica en que alberga resentimientos y prejuicios fácilmente explotados por otros más inteligentes a quienes con su irracional complicidad el ignorante empodera para dirigir el país. Pienso que más que inocentes son porque no tienen educación. Porque viene la gente y les, como por decirle así literalmente le meten el dedo en la boca. Entonces, pero porque no saben. Ellos a lo mejor y lo hacen por sobrevivir un día, pero nada más. Ellos están viendo por su supervivencia. Yo creo que sabe los motivos por los que lo hace, pero más allá de usted, ¿qué va a pasar con sus hijos o con sus nietos? O sea, si usted vive en un país estando como está el día de hoy, no puede esperar nada mejor para sus hijos o nada mejor para sus nietos si simplemente desea vender su voto, desea vender su ciudad. No hace nada por salir de la ignorancia, sino que sigue en ese hoyo. ¿Por qué? Porque como solo se basta a quedarse con que llegue alguien y le dé unos 200, 300 quetzales y que diga lo que él quiera. Entonces él ya dice lo que él quiere y lo compran a manera de que están comprando el silencio o están tapando el hoyo con un dedo, cuando no es así.
¿Qué tal? Soy Corrupto López, pero usted puede llamarme Don Corruptazo. Como entenderá, el nombre no se construye en un día y estoy satisfecho de haberlo logrado. Seguramente se preguntará si me da vergüenza, y la verdad es que no. Como dice un amigo mío, la vergüenza pasa, pero el dinero se queda en casa. Primero, me siento orgulloso de ser guatemalteco y de haber nacido en esta sociedad donde hay que pasarse de listo para poder salir adelante. Y como resultado, eso me tiene hoy acá ante ustedes. Tengo un pasado oscuro, el cual posiblemente usted no esté interesado en conocer, pero déjeme decirle, siempre me he aprovechado del ignorante y del inocente. Me gusta mentir y robar. Y me gusta mentir y robar. Sin vergüenza, decía mi madre, pero la verdad es que no soy el único así en este país. Aquí hay iguales a mí por todos lados. Mi objetivo al ustedes escucharme es manifestarles mi deseo de ser presidente de este país. No estudié política, no me he capacitado y la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo hacer algo positivo por este país. Mis estrategias son temporales y solamente me interesa lavarles la cabeza con unas cuantas láminas, bolsas de frijol o quizá un par de fertilizantes. Mi ayuda va a ser única y luego no me volverán a ver en 4 años. Seguro tendrán necesidad y no estoy interesado en crear empleos ni ninguna otra cosa, porque ya he gastado mucho en esta campaña y necesito robarle a Guatemala unos cuantos miles de millones. Soy consciente de que empeoraré las condiciones sociales, pero la verdad no me interesa, porque terminando los 4 años seré multimillonario y ustedes seguirán siendo pobres, ignorantes e inocentes. Sepa que yo no soy el futuro para Guatemala y que usted, al votar por mí, hace una mala decisión. Lo que hoy les estoy diciendo no está en mi plan de gobierno. Y la verdad es que no lo sé, porque no lo he leído, pero de todas formas no se va a cumplir. En resumen, soy sinvergüenza, como muchos otros en este país. Y estoy dispuesto a llevarme a todos entre los pies, atentar contra la soberanía del país. Y a ustedes la verdad no me interesan. Y seguro no los voy a conocer por nombre. Solamente colaboren con Don Corruptazo. El sinvergüenza. A pesar de ser menores en número, los sinvergüenzas son los amos y señores de Guatemala. ¿Quiénes son? Los narcotraficantes que se aprovechan de los ignorantes e inocentes, los políticos corruptos que afilian a los más necesitados, los cabecillas de las maras, los sindicalistas bochincheros, los policías sacones y violadores, los comerciantes ladrones, el maestro que anda en huelga y aún así le pagan, los padres irresponsables que andan regando hijos sin darles techo y sustento, los extorsionistas, el estudiante que se burla del gordo o del débil, en fin, la lacra que todos conocemos. Pasan todo el día pensando en cómo mentir, robar, asesinar o de cualquier otra forma extraer de los demás lo que no les pertenece. Su idea del éxito es ser listo, lo cual definen como la capacidad de abusar a los demás con impunidad. Lo que define al sinvergüenza es la avaricia. Lo que lo explica es la inmoralidad rapante. Lo que significan para Guatemala es violencia y miseria. En todas las sociedades hay sinvergüenzas, pero solo en contados países tienen tanto poder como aquí. Solo los ilusiones les hacen creer de que ellos los van a ayudar
y al final los dejan en el abandono y después esta gente es la que sufre. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, en estos lugares, en el área rural, la gente no sabe, no recibe la educación que recibimos nosotros en el área. Bueno, la verdad es que tampoco todos recibimos la misma educación en la misma área rural. Entonces, ellos solo dejan a las personas, como que les meten las ideitas, voten por mí, bueno, está bien, y después ya los dejan en la nada. Entonces los dejan en el abandono, la gente se está muriendo, los hospitales, no hay salud pública en algunos lugares. Tienen que viajar 2 horas, porque yo he ido a esos lugares, tienen que viajar 2 horas, hora y media para llegar a un hospital o un centro de salud como mínimo. Hay mujeres embarazadas que cuando ya llegan al hospital los bebés ya están muertos, porque ni siquiera tienen eso. Y yo he vivido eso porque yo he ido a esos lugares, entonces yo sé lo que está pasando en esos lugares y sé cómo es que son los políticos, llegan un ratito, bueno, les doy esto, está bien, la gente contenta con eso, sí, voy a regresar, cuando yo esté en el poder les voy a dar de todo, y al final no les dan nada. Hoy en día ya no es una persona que anda así todo andrajoso, ¿no? Anda bien, así bien vestido, hasta con corbata y todo eso. Pues son gente pues sin sentimientos, son como bestias y todo eso, para mí. ¿Por qué me pasó? Di cierta cantidad de dinero y hasta ahorita no... Sí me dejé llevar por eso, pero al final yo dije, bueno, esa gente que anda en malos pasos termina mal y hay gente que definitivamente no se deja. Y por eso es que aparecen muertos de un día, ¿no? Porque obviamente hace mal. Entonces yo no haría, yo en lo personal no haría, no lo dejaría. Comerciantes aborazados, naturalmente, el monopolio. No dejamos que entre medicina a un precio mucho menor. Sabemos de que hay países que la producen, pero acá el acaparamiento de esos grandes comerciantes no deja. Si vemos en los alimentos, es exactamente lo mismo. Se da cuenta que, según él, sus impuestos, si los va a pagar, dice, ¿por qué los voy a pagar? Si eso se los roban, mejor me los robo yo. Y entonces, él es un delincuente también, porque él debería cumplir su función y decir, bueno, yo pago mis impuestos y si se los roban arriba ya es problema del que se los roba arriba. Yo estoy cumpliendo como guatemalteco mis impuestos y los estoy entregando porque sé que si yo dejo de entregar este quetzal en impuestos, estoy matando a un niño en un hospital porque no se pudo curar. Estoy terminando de matar a un anciano porque no llegó su dinero de Alix. Estoy terminando de acabar un país y una seguridad porque yo no estoy haciendo mi papel. Pero es toda una serie de sistemas en las cuales nosotros mismos nos escudamos o esta misma gente se escuda en que si otros roban, mejor me los robo yo. Esas personas que compran a la gente son un cáncer o son unos corruptos que quieren seguir en la misma corrupción y no quieren soltar el hueso para seguir ganando y haciéndose millonarios a costillas de toda la gente que es pobre y que lamentablemente no utilizan los recursos necesarios para ponerlos y afrontarlo como es. Desde ahí se empieza a hacer la corrupción porque viene el profesor y ya empieza a pedirle dinero al alumno y el alumno con tal de ganar le da lo que quiere el catedrático y ya simple y sencillamente ganan el curso y no le importan cómo vayan preparados. Hace unos 4 días quizás hablábamos sobre ese tema y le decía yo creo que lo procedente que debía existir ahorita sería que lloviera 40 días y 40 noches otra vez, ¿verdad? Porque con un diluvio volveríamos nosotros cada vez como a borrar todo esto y comenzar de nuevo, porque realmente es... nosotros vemos, ejemplicemos, policía corrupto. La mayoría de ¿cómo se llama?, extorsionadores y cabezas de bandas son policías porque ellos tienen la información y ellos ante un uniforme tienen impunidad. Pero el problema es mayor y si nunca hemos entrado a abrir el por qué un policía al final es corrupto. Un policía nuevo que se gradúa de una academia, pues él se siente brilloso, tiene sus botas bien, ¿verdad?, tiene sus medallas y todo lo que les pusieron de principio o sus insignias. Y su mente de él es proteger ¿cómo se llama?, al guatemalteco y los bienes de un guatemalteco.
Pero cuando empieza a darse cuenta dentro de la gente, tiene un jefe que ya es corrupto. Entonces dice, si el jefe es corrupto y está ganando, ¿y yo por qué no? Si yo a duras penas saco un salario mínimo. Tengo una estación de policía donde no tengo ni siquiera dónde dormir, donde tengo que acarrear el agua porque la municipalidad no ha sido capaz de darnos agua a nosotros potable, donde no tengo sentido de pertenencia a la institución. ¿Por qué? Porque por lo menos deberíamos tener un casino, un lugar donde terminamos nuestra jornada y poder descansar, un gimnasio para ejercitarnos, una biblioteca, una televisión, ¿cómo se llama? Una percoladora, una cama digna y un locker donde yo pueda guardar mis cosas. No tengo sentido de pertenencia como policía. Seguridad. El guatemalteco es la víctima y el guatemalteco es el ladrón, violador y estafador. Hay entre 34 y 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2014, 5.253 personas murieron, es decir, 17 muertos diarios, pero 33.000 hechos delictivos fueron realizados por los mismos guatemaltecos. Esto nos cataloga como el cuarto país más violento de América Latina. El gobierno de Guatemala destina de 300 a 700 millones de quetzales a los planes de seguridad y de ellos 160 millones son gastados en la seguridad del presidente. Después de la firma de los acuerdos de paz, solo durante 3 años bajó la tasa de homicidios del año 2000 a la fecha. Cuando haces tus chingaderas, ¿qué pasa por tu mente? ¿Por qué lo haces? No se siente nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A todo se acostumbra uno. ¿A qué horas te capturaron? Una noche. ¿Qué te dijeron durante ese tiempo? Nada. ¿Dónde se pidieron? Una patrulla. ¿Te pidieron pisto para saltar? Simón. ¿Les diste? Sí. ¿Cuánto les diste? 500 varas. ¿Vos tenés un jefe superior? Sí, que es el diablo. ¿El diablo? ¿Crees en el diablo? Yo creo en todo. ¿Crees en Dios? En todo. No tengo jefe. Lo que vos haces, lo haces solito. Y si alguien te contrata, sí. ¿Te han contratado? Ni en cuenta. Nunca. O sea, lo que lo has hecho por tu cuenta, porque vos has querido. Pues no podemos ir a exigir al gobierno porque desafortunadamente nuestra voz es poca o nula. Cuando le digo es poca o nula es porque una golondrina no hace verano. Y no merecemos vivir en esa incertidumbre, con ese miedo y con esa inseguridad en un país tan hermoso como el que tenemos, porque es un país lleno de cultura, lleno de fauna, lleno de flora, lleno de cosas maravillosas, pero lamentablemente las mismas personas que lo habitamos somos las que lo tenemos así. Y tenemos que exigir seguridad, pero también tenemos que responsabilizarnos con esa parte, porque venimos y miramos que asaltan a alguien que está queriendo abrir un carro, y ¿qué hacemos nosotros? Salir corriendo. Mano dura para robar nada más, porque para cambiar el rublo del país, nada que ver. Solo se ha dedicado a engordar sus bolsillos para mano dura, para llevarse el pisto y no dejarlo tirado por donde sea. Pero se dedicó a llevárselo, no con escuela, sino que de una vez burlándose de toda la gente. Uno mismo hace al ladrón, porque uno sabe que también yo cometo un error, muchas veces por dejadez nuestra. Y uno con tal de zafarse de clavo dice, le voy a ofrecer dinero, y si lo acepta, ni modo, ellos se van acostumbrando y uno se va acostumbrando a ser hasta cierto punto al delincuente. Realmente este tipo de autoridades no merece nuestro país. Se supone que como ciudadanos tener policías y todo es para la seguridad de un país, pero si nos damos cuenta ahora, como usted lo dice, aquí todo está corrompido.
pero nosotros mismos colaboramos con eso. O sea, yo me he dado cuenta, va alguien, va en un carro, no lleva ya sea la licencia o la tarjeta de circulación, lo que hacen es dejarle algo al policía. Entonces, por eso le digo, todo está corrompido. No merecemos estas autoridades, pero nosotros hacemos que se vuelva así también. Podríamos tipificarla entre droga y entre extorsiones y mareros, por decir algo. ¿Sí? Los mareros es el producto de una sociedad que se ha fraccionado, que se ha quebrado o que ha perdido un padre y una madre. Y crean una propia familia y entonces mi hermano marero, mi hermana marera y todos creamos una familia y tenemos un sentido de pertenencia. El desboronamiento social. El nulo avance respecto a programas de orientación a la juventud. Los institutos técnicos o tecnológicos. Piensan que son estúpidos, que no saben, que nunca van a aprender, entonces dejan la educación. Dejan la educación y ¿qué pasa? Sin educación no consiguen trabajo, no consiguen un buen empleo, no tienen un motivador. ¿Por qué? Porque nadie los motiva. Todos piensan de que son de menos, entonces ya después miramos las cárceles llenas, miramos gente muerta en la calle, gente borracha en la calle, tirada, sin saber cuál es su pasado. Su pasado es que no les dieron educación, los trataban mal, los maltrataban. Entonces ya por esto viene la delincuencia, que el primer lugar que hay que tocar es la educación. Sin educación no hay nada. El sistema de educación se divide en tres partes fundamentales. El sistema obsoleto, instalado desde el gobierno de José Arevalo Bermejo, un sistema que ha tenido pocas modificaciones. El CNB, creado por María del Carmen Aceña, es una compilación de libros de enseñanza, entre los cuales destacan algunos escritos en el año de 1976. Lo cual vuelve a demostrar que la actualización de nuestro país se realiza cuando en otros países estas cosas han pasado de moda. Sumando que el gobierno de Guatemala invierte 2.4% del PIB en educación, gastando $143 por cada niño que estudie, comparado con Costa Rica, que invierte $1.000. Nuestro país necesita 143 años para lograr la escolaridad universal y competitiva. El estudiante. Son 7 millones de menores de edad los posibles profesionales de Guatemala, pero anualmente abandonan la escuela 205,000 estudiantes. Como consecuencia, existen 2.6 millones de jóvenes sin educación. En las pruebas de graduandos, 7 de 100 jóvenes logran ganar el examen de matemáticas. Aún así, tenemos jóvenes copiando los exámenes, utilizando chivos, sobornando a los profesores y haciendo de la mediocridad un hábito recurrente. El promedio de la escolaridad en Latinoamérica es de 10 años, mientras que en Guatemala 5 años. La educación superior es solo para un 2% de la población. Los profesores. En calidad de educación tenemos el puesto 133 de 140 posibles. 180 días de clases son obligatorios, mientras que en otros países no son menos de 200. En el 2013 se registraron 130 días de clases en 900 escuelas, solo el 75% de lo establecido. Países como Costa Rica brindan 7 horas de formación a los futuros profesionales, mientras que en Guatemala, desde 1975, por el decreto de Alejandro Maldonado Aguirre, actual vicepresidente, solo recibimos de 4 a 5 horas, si es que ésta se cumple. En la prueba diagnóstica de educadores, solo el 45% de estos tiene la capacidad de dar el curso de matemáticas. Nos faltan 22 años para superar el analfabetismo.
Ha cambiado tanto es cómo se educaba antes. Antes los papás tenían, o sea, el maestro se quejaba con el papá y el papá decía, ay, sí tiene razón, y al estudiante le caía. En cambio, ahora, ¿cómo es? Los maestros se quejan con los papás. ¿Qué hacen los papás? Mire, usted le hizo algo a mi hijo. Mire, usted dijo que mi hijo no hacía bien la tarea. Entonces, ¿por qué le puso malo? Porque estaba malo. Ah, no, pero eso está bueno. Aunque entonces le baja la autoestima a mi hijo. Lo está molestando psicológicamente. Lo está insultando solo por decirle que haga tal cosa. Entonces, más que todo ahorita la educación se basa en que los papás, esta generación de ahora es tan diferente a la de antes. ¿Por qué? Porque los papás dicen, es que pobre mi hijo, se consiente mucho al niño. Entonces ahorita los niños ya matan, no reciben educación. Hay niños de 13 años tirados en la calle por estar tomando. Entonces, ¿eso qué podemos hacer con eso? Si la educación es lo más importante, dejamos la educación atrás por proteger a nuestros hijos. Pero la deserción que se da también es porque comienzan y se dan cuenta que son 5 años en una carrera larga, por ejemplo. Y al segundo año no tienen cómo hacerlo, ¿verdad? El Estado o las propias universidades, igual, las propias universidades particulares son mercantilistas. A ellos lo que les interesa es si ya depositó el alumno su cuota de este mes. No está pensando si el alumno tiene problemas económicos, si el alumno se le murió la mamá, si el alumno quisiera optar a una beca o incentivarlo en ese sentido, no. O hacer canjes, decirle, bueno, yo le voy a dar la educación a usted y usted tiene que devolverme a mí de esta manera, ¿verdad? Pensando a nivel universitario. Pensando a niveles de párvulos, a niveles de primarias, secundarias y todo, ¿qué incentivo tiene si la mayoría de gente de los campos tienen hijos para tener mano de obra? Y entonces tienen 5, 6, 7, 8 hijos porque son 7 u 8 hijos que van a trabajar el campo o que van a salir a vender chicles en un autobús y van a llevar una economía a la casa. Se quiere lo mismo y continuar con la misma delincuencia, inseguridad, desempleo y al final vamos a ir de mal en peor y se está viendo ahora que la gente solo protesta, pero al final no hay un líder que venga y diga, miren, hagamos esto, busquemos. No, normalmente nosotros somos muy acomodados y la mayor parte de gente solo quiere recibir y no quiere dar. Es por el tipo de educación que tenemos que no salimos del subdesarrollo, siempre va a ser lo mismo. Si se dan cuenta, o sea, todo esto tiene sus orígenes, sus raíces, y para poder cambiar eso hay que erradicar todo, algo que ya está enraizado. Si se da cuenta ahora, si uno sigue a un político va a tener trabajo, pero es gente que no está preparada, porque yo tengo experiencia, o sea, del municipio donde yo vengo, hay muchos maestros que en una evaluación diagnóstica tienen 13 puntos, están trabajando, no saben ni redactar, no saben a la hora de escribir, un montón de faltas de ortografía. Entonces, ¿qué es lo que les espera a los niños? O sea, ¿qué es lo que ellos van a ir a enseñar en las aulas? Pues por eso le digo que, o sea, cambiar esta situación es un poco difícil. Todo está politizado. O sea, si uno sigue un político va a tener un trabajo. No importa qué currículum tiene uno. Entonces, nuestra educación siempre va a estar. Pero no solo es el sistema, somos nosotros mismos. ¿Qué pasa con venir y buscar en el internet una tarea, copiarla y pegarla? Sin ni siquiera darnos el tiempo para leerla, para pensarla, para asimilar, analizar y poder dar de ahí el resumen que tanto nos pide un profesor, ¿verdad? Entonces está en nosotros mismos, está en la juventud, ver qué clase de profesionales vamos a ser en un futuro. Ahí es de doble vía, no es una sola cosa, no le podemos echar la culpa a un solo segmento de la sociedad. Ningún niño con hambre puede estar pensando en 2 más 2, si sabe que 0 tamales, va, 0 pan, 0 mosh, 0 avena, 0 leche. Entonces, no, yo tengo hambre, yo quiero saciar mi hambre. Y el maestro que viene y solo da la educación y no se preocupa porque se superen, sino que él, aunque ganen, no le importa cómo ganen, y el alumno que se conforma, pues, porque dice, voy, pero ¿realmente está preparado? No, no está preparado, porque frente a la realidad no es nada. O sea que todo es una mediocridad aquí. Después de gateo 1, después de compotas 3 y después de balbuceo 5, que uno entra a párvulos, el maestro toma la vida de un alumno. Y ahí ese alumno puede ser
un futuro presidente, o puede ser un científico, o puede ser un gran carnicero o un gran comerciante. Pero si no se moldea desde un principio, y la vida y la responsabilidad está sobre las manos de un maestro. Por tanto, tienen que dignificar nuevamente el magisterio. La salud en Guatemala también se divide en 3 partes. Estructura. El financiamiento del sistema de salud es cubierto por el 2% del gasto general del Estado, mientras que en otros países es el 6%, siendo Canadá el mejor modelo. En cuanto a estructura, somos tan privilegiados de tener 1.500 centros de salud para atender a más de 16 millones de guatemaltecos. Nuestra red hospitalaria existe desde 1950, sin recibir mayor modificación. De esta forma atienden 6.000 emergencias y se realizan 500 operaciones por día. El profesional de la salud. Existen 46.000 empleados en el sistema de salud. 1.500 son únicamente administrativos y en su mayoría no por capacidad sino por clientelismo político. Hay doctores haciendo malas praxis, destruyendo el futuro de una persona o una familia completa. El enfermo, que exige un buen servicio de salud y no tributa, aquel que para ser operado de emergencia paga entre 3.000 o 4.000 quetzales para ser atendido, provocando la muerte de otro que tiene menos recursos que él. ¿Qué espero yo como guatemalteco del sistema de salud? Sería salud. ¿Y se la da? No. Y aún así las emociones son tan grandes que cuando se pierde a un ser humano o a un ser querido, lastimosamente nos quedamos tristes, ¿verdad? Es muy triste ver a ese tipo de personas, a mí me desgarra el alma. ¿Por qué? Porque cuando miras a las personitas de escasos recursos, diciéndote, mira, esto es todo lo que tengo, por favor ayúdenme, y aún así mueren por el mal servicio que se tiene, es muy, muy lamentable. Tuve la oportunidad de estar en el Hospital Regional de Occidente el domingo, donde existen un montón de carencias, las camas, la emergencia, las camas de la emergencia, las camas de pediatría, los juegos que son para que los niños se diviertan en el área de pediatría, pues obsoletos, oxidados, con una pintura inadecuada. O sea, en un país como el nuestro, donde lamentablemente no tienen absolutamente nada de calidad, sino que se asignan las mejoras, se asignan las obras a empresas, a mi conveniencia, porque sabemos de que parte de lo que yo asigne va a venir a mis bolsillos o a los bolsillos de alguien de mi familia. Esto es por eso de que se está empobreciendo el sistema de salud, porque no hay un rubro específico, 2 millones, pero que se optimice, donde se invierte y que se vea. Profesional sabe por qué estudió y sabe su vocación y sabe a quién le va a servir. Y sobre todo queda no en la parte de que me está pagando un salario, sino en la satisfacción propia del trabajo bien hecho. Pero no hay, desde que se entra, el contacto es inhumano, el contacto no tienen la cortesía sobre los pacientes y sobre la gente que está llegando, ¿verdad? No hay nada, no hay remodelaciones, no hay equipo apto para cualquier emergencia que suceda. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tenemos no es suficiente. Y la verdad, la infraestructura que tenemos está así por tanto que roban en el gobierno.
nosotros estamos bien, tranquilos, no tenemos por qué alegar nada. Aquí está el compromiso con la salud, la educación, la seguridad. 703.000 empleos en 4 años para que los 100.000 jóvenes que salen al mercado o salen a pedir su primer empleo tengan la posibilidad de tener. Pero oigan lo que voy a decir aquí, y me juego la vida por lo que voy a decir. Tómame la palabra, Héctor Olivares. Y oigan esto, lo voy a decir delante de Neco, como testigo. Y como Neco va a ser diputado, por eso lo digo. Ahí en el Congreso quiero que Neco, porque yo voy a estar en el Congreso también, Neco me va a decir, Alfonso, y de ahí, y lo que dijiste, Neco, tiempo. Entonces lo voy a decir aquí, tomen nota. No solo vamos a volver el programa de fertilizantes, vamos a hacer el programa de fertilizantes más grande de la historia de este país y que sea por ley para que ningún hijo de puta lo cambie. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Barroso Mermarzano y lamentablemente si usted está en este momento viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón. Quiero mostrarles la Guatemala con la que sueño, la Guatemala que todos queremos. Un país de paz y tranquilidad, en el que la seguridad de cada guatemalteco será una forma de vida. La Guatemala que quiero será un país sin violencia, seguro, con justicia. Seguridad y justicia será el día a día que todos soñamos. Les doy mi palabra. Los programas sociales manejados con honestidad llegarán a Doña Esther, a Doña Lucía, a más lugares y a muchas mujeres. Así seremos justos con los más necesitados. Para poder lograrlo, tenemos que votar por Otto. Atajo por el cual jugamos con las pasiones, ilusiones e ideales de la gente para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera absolutamente toda la razón y la lógica en la toma de decisiones. Juega con la necesidad para sencillamente imponer una dictadura. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas, hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Lamentablemente aquí en nuestro país cada quien sale como sea. O sea, el populista hace su trabajo porque al final le pagan, saca provecho de todo. Entonces yo lo que diría es que se ponga la mano en la conciencia. O sea, como digo yo, ahorita lo hacemos, pero ya el mañana, lo que ahora hacemos en el presente es lo que al final va a ser el futuro que vivimos. Y si es padre de familia y aún no lo es o aún no lo es, ¿qué piensen sus hijos? Destruyendo Guatemala y como yo vuelvo a esto, he ido a lugares donde gente no tiene comida, he estado en lugares donde se mira la destrucción de Guatemala, entonces ver toda esa destrucción y la gente que tiene dinero, que tiene tantos recursos y ver la diferencia entre la gente que no tiene recursos, que es la gente que ha perdido toda su familia, que algo le ha pasado y nadie lo ha ayudado y solo le han dado 100 quetzales, 300 quetzales y con eso quieren que estén contentos sin saber que lo más importante es la salud, la nutrición de los niños. Entonces,
lo mandaría por un tubo para hacer cortes aquí. Pero sí, no, yo siento que eso es incorrecto, especialmente por los niños que sufren tanto, los niños después, ¿qué les pasa a ellos? La educación de ellos, ¿qué les pasa? Donde se necesita invertir, no lo hacen. Simplemente vamos a seguir igual, pero con índices más altos de desnutrición, de inseguridad y todos los demás problemas del país. Vamos a seguir igual, pero incrementando en el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que ya no lo podemos permitir. Definitivamente ya no podemos, pero no lo puedo hacer solo yo o usted. Tenemos que ser todos. Yo siento que al final vamos a llegar a un estallido social. Vamos a llegar a colapsar, ¿verdad? Hoy todavía, si yo no tengo las estadísticas, pero yo no encuentro mucha gente que haya muerto de hambre. O sea, no, realmente no son unos índices alarmantes de decir, bueno, murieron ahorita 6.800 personas de hambre. No lo hay. Son ciertas y sobre todo, más que todo, son niños de inanición, en aldeas muy recónditas. Pero no morimos de hambre. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a tocar todavía ese fondo. Todavía podemos encontrar comida en la basura, o todavía podemos tocar la puerta y alguien nos la da, o todavía podemos asaltar a alguien y podemos hacerlo, pues. ¿Sí? Hasta que lleguemos a tocar fondo, entonces, si seguimos en esta tónica, podríamos llegar a tocar fondo. Y entonces no nos va a importar realmente convertirnos en violentos o en orangutanes o en energúmenos y salir a, ¿cómo se llama?, a exigir lo que nosotros pensamos que nos hace falta. El guatemalteco fracasó pensando que este era el camino correcto, pero se equivocó. Ni siquiera estaba en la política, estaba más cerca de lo que imaginó. Estaba en casa, junto a papá y mamá. Los principios y valores son pilares esenciales de nuestras vidas y por consiguiente de nuestras acciones y los resultados de ellas. Pasará esta generación y quizá la siguiente y no veremos a esa Guatemala, país de la eterna primavera que tanto nos venden, o la Guatemala de paz. Pero si uno cambia sus valores y principios, lo mismo el vecino y luego el vecino del vecino, algún día será una comunidad, quizás se vuelva un sistema y algún día una nación. Como futuro padre, el guatemalteco tendrá la misión de hablar verdad, de enseñar que la mentira no puede ser un hábito, creando un sistema de personas rectas y correctas. Entonces el hijo se dará cuenta que engañar no es una opción, al contrario, es una bajeza que corrompe todo el sistema. Lo mismo se diría de la honestidad, responsabilidad, lealtad, patriotismo, compasión, consideración, por mencionar algunos. El guatemalteco es luchador, pero uno solo no lo logrará. 17 millones serían una fuerza indestructible. Llevarían al país a los ojos del mundo. Cambiarían sus oportunidades y capacidades. El guatemalteco sería visto como un ejemplo a seguir y no como el famoso cangrejo de la olla. Sus calles serían diferentes, no más asaltos, no más muertes. Los hospitales se volverían la base de muchos héroes comprometidos con la nación y las escuelas serían los nuevos cañones con las mejores municiones, no más pólvora. El guatemalteco necesita cambiar.